sociólogo Fausto Giraldo, analista político, para poder pues extender información con respecto a un tema que ha sido muy polémico también en los últimos días, cuando el señor presidente de la República intentó enviar o ha intentado enviar un pues más que todo todo con respecto al financiamiento de los partidos políticos, tratar de elevar y se me escapa la palabra en lo que respecta a los lo que es la reforma. Las reformas, muchas gracias y mil disculpas, una reforma de ley en lo electoral al financiamiento de los partidos políticos, y pues ha generado polémica, pero qué tan oportuno, qué tan bueno es esto para los ecuatorianos en general y las mismas organizaciones políticas. Va a ser el análisis que lo va a realizar el sociólogo Fausto Giraldo en esta mañana, y muchas gracias por estar acompañándonos en Carchi Noticias. Bienvenido, buenos días. Saludos cordiales a usted, Patricio, a todos los amigos que nos observan y nos escuchan. Yo creo que es importante extraer algunas lecturas, ¿no es cierto? La primera es del momento, es decir, el presidente de la República presenta una propuesta de reforma de esta naturaleza, sintonizándose, entre comillas, con el sentimiento ciudadano. Si a la ciudadanía le preguntamos que si está de acuerdo con la reducción del número de asambleístas, van a decir sí. Si a la ciudadanía le preguntamos si están de acuerdo con que se eliminen los sueldos vitalicios de los expresidentes de la República, van a decir sí. Y si a la ciudadanía le preguntamos si están de acuerdo que elimine el financiamiento a las campañas electorales, que es una, y a los partidos políticos, que es otra, van a decir sí. Es decir, utilizando el momento, el sentimiento, la aspiración ciudadana, van a plantear y propone el presidente de la República esta reforma constitucional. No es ni siquiera solamente al Código de la Democracia, sino es a la Constitución a través de enmienda mediante la Asamblea Legislativa. Lo segundo es de que podría ser, en primer plano, una cortina de humo, ¿no es cierto? Es decir, mientras la gente está discutiendo, está debatiendo el tema de que nos cortan la energía eléctrica durante todos estos días y tantas horas, y los apagones nos tienen incómodos y la actividad productiva no se puede desarrollar, y en las noches la inseguridad se vuelve una cruda realidad en cada uno de nuestros barrios, el presidente lanza esta propuesta de reforma para que la gente se olvide del corte de la energía eléctrica y empiece a debatir o empiece a discutir o a conversar en los corrillos, en los pasillos, sobre el retirar este financiamiento. Es decir, una estrategia para desviar la atención frente a problemas que tenemos los ecuatorianos. La segunda cosa es que obviamente el presidente de la República es ya no solo el presidente, sino el día de hoy sería el presidente candidato. Entonces, en medio del debate, de la discusión entre los candidatos, esta propuesta implica un mecanismo también de captar la atención de aquellos que pueden votar a favor del presidente Daniel Noboa. Es decir, son estrategias de carácter político que se hacen. Ahora, el proceso para proponer esta reforma no es que hoy presento el proyecto y mañana está aprobado. La Corte Constitucional tiene que decidir si es que hay viabilidad desde el punto de vista constitucional para que se modifique mediante esta propuesta a través de la Asamblea Legislativa la reforma a este financiamiento partidario y de las campañas electorales. Luego de que la Corte Constitucional si aprueba en función de la Constitución, pasa a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa tendrá que hacer la reforma correspondiente, y luego tendrá que hacerse un referéndum, es decir, una nueva consulta popular en la que la ciudadanía deba pronunciarse a través de las urnas. Y no será el 7 de febrero, será posterior, marzo, abril, mayo, qué sé yo, en función de cómo avancen los tiempos de aprobación. Si es que hay, como digo, la viabilidad desde la Corte Constitucional. Pero yo le pregunto a usted, Patricio, un campesino, un productor, pequeño productor del Carchi, ¿podrá competir sin lanzarse de candidato a
presidente del gobierno parroquial, a alcalde, a concejal, a prefecto, a asambleísta y quizá a presidente de la República. Así se puede postular, pero podrá competir con un gran empresario, con una persona que tiene financiamiento de su campaña a través de la industria, de la banca o del narcotráfico y la corrupción. Podrá competir en la publicidad y en la promoción a través de los medios de comunicación si el agricultor, el trabajador, el pequeño comerciante tiene pocos recursos. No va a poder. Entonces, el espíritu, ¿y por qué hago este análisis? Porque la ciudadanía, en función del sentimiento, puede decir: cierto es, ¿para qué gastan en campañas y asignan recursos para promoción de los partidos políticos? Pero mi pregunta es: cierto es que, cierto, puede ser candidato, pero quienes tienen más recursos van a tener más opción de promocionarse, y quienes tienen menos o nada recursos van a tener menos o nada posibilidad de promocionarse. El espíritu de la ley es equiparar eso, ¿sí? Y darle una equidad o igualdad. En la campaña electoral, que es una cosa, sociólogo, que es un fondo, y en el fondo partidario, que es otra cosa. Perdón que le interrumpa, yo nada más quiero estacionarme aquí un poquito para elevar un poco el análisis también en relación a lo que usted manifiesta. La moneda tiene dos caras en esta parte, ¿no? Lo que usted acaba de mencionar, que es muy importante, pero lo que ha estado sucediendo últimamente, de aquellas organizaciones políticas y personajes que solo están pues incurriendo en la política con ese afán de aprovecharse también de estos medios, y esto también hay que tomarlo en cuenta. A ver, el fondo para campaña electoral no se entrega a los partidos políticos. Ojo, el fondo para campaña electoral... Perdón, y es verdad lo que usted manifiesta, pero se ha encontrado y es más, hemos sido casi testigos, aunque todavía dicen no lo pueden demostrar, pero pues hay las mañas que las están haciendo con los diferentes medios de comunicación, y a eso también hay que tomarlo en cuenta. Yo sé a lo que usted va y es bueno que lo manifieste, ¿no? Ya, entendamos un poco la idea integral, ¿no es cierto? El fondo de la campaña electoral no va a los partidos políticos, va a los medios de comunicación que han decidido los partidos políticos contratar para difundir su publicidad. El problema no es el monto ni la asignación, el problema es el modelo de gestión. Es decir, pregunta: ¿cuál es el control y el informe que ha presentado de todos los procesos electorales anteriores el Consejo Nacional Electoral, y que ese informe sea transparente sobre la inversión en la promoción de los candidatos? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Quién conoce? ¿Quién? ¿Usted, Patricio, como medio de comunicación? No. ¿La ciudadanía conoce? Ni siquiera los partidos políticos. Entonces, ahí está fallando el modelo de gestión. Es decir, el modelo de gestión implica que las estrategias, los mecanismos, la ejecución, ¿no es cierto?, la coordinación, el control, seguimiento, la evaluación y la sanción al mal uso o utilización de esos recursos o fondos del Estado. Un real control, se podría decir, ¿no? No hay. El Consejo Nacional Electoral no ha presentado un informe. Imagínense usted, el propio Código de la Democracia establece que los candidatos a elección, ¿no es cierto?, que sean de elecciones bipersonales o pluripersonales, es decir, asambleístas y concejales, porque para eso se financia, si es que no obtienen el 4% de votos, deben devolver el 50% al Consejo Nacional Electoral de lo financiado. ¿Dónde está esa devolución? ¿Cuándo nos han informado qué partidos políticos? Nosotros sabemos que muchísimos partidos políticos no han llegado ni al 1%. Entonces, aquí hay un error o una limitación del Consejo Nacional Electoral. Hay un fondo partidario, se asigna a los partidos políticos o se entrega dinero a los partidos políticos que han obtenido de elección en elección el 4%. No es que todos reciben, solamente los partidos políticos que han obtenido el 4%. ¿Para qué se asigna estos fondos? Para capacitación. Coincido con usted un tema, hay corrupción. ¿Por qué? Porque si usted observa a los candidatos a presidentes, 3 o 4 a lo mucho
son candidatos de las filas de los partidos políticos. Los otros son candidatos encontrados en la calle y a veces se convierten los partidos en partidos de alquiler. Como antes decíamos, las universidades de garage, las universidades de alquiler, ahora también hay partidos de alquiler. Un partido que auspició o propició la candidatura del presidente Daniel Noboa también era partido de alquiler, pues recordemos, porque no es que tenía candidatos, pues el partido del primo del expresidente Lenín Moreno. Entonces, el financiamiento del fondo está para capacitación, formación, investigación, publicaciones y funcionamiento partidista. Mi pregunta, ¿cuándo un partido ha realizado investigaciones sobre los problemas que tiene Tulcán, sobre los problemas que tiene Mira, sobre los problemas que tiene Imbabura, Loja, Guayas? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha presentado una propuesta, una publicación diciendo este es un proyecto para solucionar X problemas de empleo, de educación, de salud, de vivienda, etcétera, etcétera, de inseguridad? ¿Sí? Nunca. Entonces, ¿cuál es el problema? No es el problema de los partidos políticos exclusivamente, sino es el problema del control, del seguimiento, de la ejecución de un modelo que no existe. Por eso yo suelo decir, hay que desaparecer el Consejo Nacional Electoral y debe constituirse en un Instituto Nacional de la Democracia cuya función primordial sea la formación y el fortalecimiento de la participación ciudadana en democracia y en elecciones. Y las elecciones se constituyan un elemento resultante efectivamente de este proceso de formación y participación. Y no como ahora, el Consejo Nacional Electoral se reúne, convoca elecciones y después de 2, 3, 4 años vuelve a reunirse. Mientras tanto, en ese lapso que no hay elecciones, no hace nada, ni siquiera ni un proyecto de reforma al Código de la Democracia para operativizar estas problemáticas que el propio presidente, sí, en justa medida tienes razón, ¿no es cierto? Yo financiaría a las organizaciones en tanto cumplan con lo que dice la ley, pero si no cumplen, les quito el financiamiento. ¿Sí? O sea, me sintonizo con el sentimiento ciudadano, pero al mismo tiempo cuestiono el interés del presidente de la República, porque al final el presidente actual de la República tiene un grupo económico al que lo representa y el que le va o le puede financiar la campaña. Y otros partidos y candidatos que pueden hasta recibir financiamiento del narcotráfico y la corrupción. Es la verdad y eso es lo que más preocupa. Que bueno, esto es muy interesante poderlo elevar y es interesante que se siga tomando estos diálogos para que ojalá existan los cambios a nivel nacional. Quiero darle a conocer un mensaje que nos hacen llegar que es interesante, también me parece interesante para que sea tomado en cuenta antes de despedirnos, sociólogo. Urgente reforma del Código de la Democracia. Los partidos políticos deben volver al debate nacional y dejar de ser tiendas de alquiler. La democracia interna debe prevalecer en los procesos electorales sin mañas ni intervenciones o intervencionismos. Los jóvenes deben tener formación ideológica, los políticos no son, o la política no es un emprendimiento. Oiga, me parece muy bien esta frase, ¿eh? Me sintonizo con lo que dice el amigo o amiga que expresa su mensaje. ¿Por qué? Porque la norma, la ley o la reforma que deba hacerse, siempre en tanto se respete el principio constitucional que dice el derecho a la participación política en el país y que no se puede coartar. Pero hay mecanismos de organización y participación que se introducen en la ley y entonces implica que la ley debe decir pues que los candidatos a cualquier dignidad deben tener por lo menos un proceso de 1 año pues en una organización política, porque resulta que aquí en el país dice cualquiera, yo quiero ser candidato a presidente de la junta parroquial o del gobierno parroquial y busca un partido, ¿no? Como que abre en el Google y dice partido disponible para ser candidato y ya, candidato. Entonces mañana aparece por ahí el señor Víctor Arauz, que ahora anda de candidato. Dijo, yo quiero ser candidato sin partido, pero resulta que a la vuelta de la esquina ya tiene partido. Y resulta que el otro candidato, yo quiero ser candidato, y a la vuelta de la esquina ya tiene partido. Y nunca han estado en ese partido, ni siquiera han hecho vida política.
en el país, ni siquiera han analizado la problemática que tiene el país, ni siquiera han presentado propuestas, han generado debates sobre los temas de solución a los problemas del país. Entonces, por eso es que yo me sintonizo con ese mensaje y creo que la norma debe establecer evidentemente que quienes sean candidatos o quienes quieran ser candidatos deben tener un proceso de militancia, por lo menos en algún partido. Le comento mi criterio a juicio ligero. Me parece que la Revolución Ciudadana, me parece que Unidad Popular y el Partido Social Cristiano son tres estructuras, y ahora creo, obviamente, porque fue aprobado recientemente, cuatro estructuras, diría, que tienen candidatos propios. Pero si usted observa los nombres de los demás partidos, se lanzó recientemente Jimmy Jairala, digamos entonces 5, pero si usted observa de los 17 partidos reconocidos legalmente por el Consejo Nacional Electoral, la mayoría no tiene candidatos propios que tengan militancia, que tengan formación, incluso desde el punto de vista ideológico, político, filosófico de estos partidos. Entonces, ahí está el fondo partidario, ¿no es cierto? Yo les quito a esos partidos los recursos porque no están demostrando que ni jóvenes, ni adolescentes, ni hombres, ni mujeres, ni afiliados, ni adherentes, o como se llamen, están formando parte del proceso de capacitación, de fortalecimiento de la participación democrática. Es decir, yo estoy de amigo o la amiga, y al mismo tiempo digo, no hay que quitarles el financiamiento, hay que formular un modelo de gestión y hay que cambiar la forma de conformación del Consejo Nacional Electoral, capaz de que exista un organismo que haga el seguimiento, control y ejecución de ese modelo de gestión de financiamiento de las campañas electorales y del fondo partidario que se entrega a los partidos políticos, que no son todos, como digo. El fondo partidario se entrega a aquellos que han obtenido el 4%, que alrededor siempre son entre 4 o 5 partidos o movimientos políticos, porque recordarán de que la mayoría no saca ni el 2%. Fausto Giraldo, analista político, acompañándonos en esta mañana en Carchi Noticias. Queremos agradecerle, sociólogo, estaremos muy atentos siempre a los comentarios que usted nos ha hecho llegar y dialogando en este informativo de la mañana. Con mucho gusto, muchas gracias a la gentileza.